gracias por tu presencia. Sí, Señor, creemos que tú estás aquí y que tú derramarás bendición. Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sí, Señor. Está aquí, Señor, cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí.
Que el Señor les bendiga en esta tarde. Bendiciones a todos los que se han conectado para este culto virtual que tenemos domingo tras domingo. Esto en tanto todavía lo del virus pues sigue afectando. Esperemos que ojalá que esto concluya para que todos volvamos a los cultos presenciales. Hace 2 domingos, o mejor dicho, hace un domingo, empezamos un temario sobre los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. A mi hijo le tocó predicar lo primero sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hoy continuamos con el segundo y es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Si le pusiéramos un título a esta iglesia, le llamaríamos una iglesia sufriente. El pasaje bíblico para la reflexión se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los mensajes a las iglesias más o menos tienen el mismo patrón. Solo en algunos casos hay algunas excepciones. Y hoy más o menos estaremos siguiendo el patrón del mensaje a la primera iglesia de Éfeso. Y vamos a empezar con los destinatarios. En este caso, a quien es destinada esta carta es a la iglesia de Esmirna. Esta palabra significa mirra. La mirra es amarga. La mirra es una goma de resina que proviene de un árbol el cual crece en Yemen, Etiopía y las regiones aledañas en el África. Más adelante estaremos retomando esto, pero es importante que lo tengamos en mente. Hablando sobre el trasfondo de esta ciudad, mencionaremos algunos detalles, aunque hay muchos, pero mencionaré aquellos que tienen que ver prácticamente con el mensaje bíblico que nos corresponde. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno y llegó a ser un importante centro de comercio que ha sobrevivido hasta hoy con el nombre de Izmir. Esto se encuentra en Turquía, actualmente poblada por aproximadamente 4 millones de habitantes. Algunos dicen que en esta ciudad hay un promedio de 14 iglesias cristianas. 14 al lado de 4 millones es poco, pero veamos que allí el cristianismo ha continuado. Algunos detalles más sobre esta ciudad es que era una ciudad grande, hermosa y orgullosa. Era un centro cultural y de aprendizaje. Reclamaba ser la gloria de Asia. También sabemos que era una ciudad profundamente comprometida con la idolatría. Adoraban al emperador romano. En una famosa calle de Esmirna, llamada la Calle de Oro, había magníficos templos para Cibele, Apolo, Esculapio, Afrodita y un gran templo para Zeus. En el año 196 a.C., Esmirna construyó el primer templo para la diosa Roma, que era el símbolo espiritual del Imperio Romano.
En el año 23 después de Cristo, Esmirna se ganó el privilegio sobre otras 11 ciudades de construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio. Esmirna era la ciudad líder en el culto romano de la adoración al emperador. El verdadero enfoque de Esmirna en cuanto a adoración era al emperador romano. Más adelante estaremos mencionando más detalles al respecto. Espero que hayan puesto atención a estos detalles sobre la ciudad, porque estaremos relacionándolos con el mensaje a esta iglesia. Hablemos ahora sobre el remitente. En este caso, de antemano sabemos que quien dicta la carta y de quien proviene el mensaje es de nuestro Señor Jesucristo. Él se identifica en esta carta con 2 títulos. El primero es que Él se identifica como el primero y el postrero. Este título solamente le corresponde a Él como parte de la Santísima Trinidad. Él es uno con Dios, uno con el Padre, uno también con el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del primero y postrero, ya mencioné que nos referimos a la eternidad. San Juan 1:1 nos habla sobre esto cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando vemos aquí la palabra primero, hay algunos que allí se quieren escudar para decir que nuestro Dios, pues nuestro Señor Jesucristo no es Dios, que no es eterno, que tuvo un principio, pero allí la palabra primero se traduce a principal, y antes de que todo empezara, Él ya era, y cuando todo termine, Él seguirá siendo. Mucho ojo con este título que Él se da, porque más adelante vamos a ver que para muchos la situación en que estaban viviendo era el acabose, pero Jesucristo dice que en Él las cosas no terminan con la muerte, sino que van más allá. Y así lo dice el segundo título que nuestro Señor se da cuando dice: el que estuvo muerto y vivió. Cuando hablamos hace un rato de la mirra se utilizaba para ungir. Se daba mucho en aquella región y era vendida en especial a Egipto. La mayoría sabemos que en Egipto se usaba mucho para embalsamar a los muertos. Pero fíjense que la mirra, aparte de tener en cierta manera un olor agradable, era amarga. Y esta mirra sabemos que fue uno de los regalos que se le dieron a nuestro Señor Jesucristo cuando nació. Vemos que aquellos reyes le ofrecieron oro, incienso y mirra. La mirra, por ser amarga, se dice que tenía que ver con la amargura, con el sufrimiento por el cual nuestro Señor estaría pasando. Pero también para las personas de aquella región y de Egipto, la mirra tenía una connotación de final. Notemos entonces que nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que Él es el que estuvo muerto y vivió, como queriendo decir que con la muerte no todo termina. Para quienes hemos conocido de nuestro Señor Jesucristo, después de la muerte física, la vida continúa y será al lado del Señor. Para los que no lo reconocen como Salvador, después de la muerte, o mejor dicho, al morir físicamente, también no todo termina. Ellos continuarán, pero será una vida de sufrimiento. Esto también lo estaremos mirando más adelante. Así es que a esta iglesia de Esmirna,
donde la población, ¿verdad?, veía la muerte como el final, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Cabe mencionar también que la ciudad de Esmirna fue atacada en varias ocasiones y prácticamente revivió. Pero nuestro Señor se manifiesta más allá que esa ciudad que estuvo destruida y revivió. Nuestro Señor Jesucristo es el único que ha tenido el poder ¿para qué? Para vencer a la misma muerte, y se levantó, dice la palabra, al tercer día. Y hoy, según nuestro credo, está a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Así es que aquí hay un mensaje también para nosotros hoy. En estos días de pandemia, muchas gentes han muerto. Quizá de los que me están escuchando, que son cristianos, sus familiares pues fueron sepultados no hace mucho. Pues saben que en Cristo Jesús no todo termina con la muerte. Aquí hay un mensaje de esperanza para todos mis hermanos en la fe que han perdido un ser querido. Bien, después de hablar sobre el destinatario y el remitente, vamos a continuar hablando sobre la felicitación que nuestro Señor Jesucristo da a esta iglesia. En esta felicitación encontramos por lo menos tres cosas. Primero, les felicita por sus obras. Pero fíjense cómo empieza diciendo yo, refiriéndose a Él, el autor y consumador de la vida, el dueño de la iglesia y el dueño de todo. Él le dice a Esmirna, yo conozco tus obras. Ahora, en esto de yo conozco tus obras, vemos algo muy importante en este mensaje. Vemos allí algo que tiene que ver con uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Él es omnisapiente, es decir, que conoce todas las cosas. Él conoce tu pasado, tu presente y tu porvenir. Él es eterno, Él lo sabe todo. Pero fíjense bien que este pasaje enfatiza que Él conocía las obras de la iglesia en Esmirna. Ahora, mucho ojo y mucha atención en esto. Cuando Dios dice que conoce nuestras obras, qué decepción cuando nuestras obras no son gratas delante de Él. Cuando en nuestra vida hay violencia, hay palabras altisonantes, hay pleitos, hay orgías, hay sexualidad descontrolada, cuando hay trampas, cuando hay un sinnúmero de pecados. ¿Qué panorama para nuestro Dios, que lo sabe todo, tener ese concepto de nosotros? Y es el concepto que tiene del mundo, que no le ha conocido. Conocer sus malas obras en él produce náuseas, produce enojo. Y si eso sucede entre los que no conocen a Dios, pues se imaginan para la iglesia cuando cae en situaciones como las he mencionado. Entonces, en el Señor, pues de nosotros, ¿qué le espera? Buenas obras, y ver las malas, pues provoca decepción, provoca tristeza, provoca dolor. No así en el caso de Esmirna, cuando dice, yo conozco tus obras. El caminar cristiano, las obras de Esmirna eran gratas delante de Dios. Y es por eso que fíjense que de todos los mensajes a las 7 iglesias, el de Esmirna y el de Filadelfia son los que no tienen ningún reclamo, tienen solamente felicitación. Entonces, Dios felicita a Esmirna por sus buenas obras. Ahora, la segunda cosa por la que la felicita es por su tribulación. La iglesia de Esmirna era una iglesia que en ese tiempo estaba
padeciendo. Más adelante mencionaré algunos emperadores bajo los cuales esta iglesia padeció mucha tribulación, sobre todo tribulación a través de la persecución. Lo tercero, a esta iglesia se le felicita por ser pobre, pero a la vez rica. La palabra utilizada para pobre es un pobre menesteroso. Eran más que pobres. En nuestra cultura, si nosotros queremos entender esto, diríamos que esta palabra de pobre se traduce a aquellas personas que no tienen dónde vivir y que las vemos durmiendo a veces sobre la banqueta, en las marquesinas de las casas, debajo de los puentes. Entonces, la situación de los hermanos de Esmirna era bastante precaria. Ahora, fíjense, qué paradoja. En medio de una ciudad que era absolutamente rica, los cristianos estaban viviendo en pobreza. Pero ahora, la pobreza puede venir por varias situaciones. Una, por ejemplo, porque somos perezosos, porque no nos gusta trabajar. Otra, porque tuvimos fracasos financieros y nos fuimos a la quiebra. Diríamos que esas maneras de caer en pobreza son comunes en nuestro medio. Pero fíjense que la iglesia de Filadelfia no cayó en pobreza por esas situaciones. Los cristianos de esta iglesia se dice que también en su momento fueron personas muy ricas. Pero fíjense bien que sus riquezas la perdieron en esas persecuciones. Ahorita vamos a hablar lo tercero en la felicitación, cuando nuestro Señor les dice que esta iglesia ha soportado las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son. Allí en Esmirna había un grupo de judíos, sin duda alguna, provenientes de Jerusalén. El judaísmo se había extendido en varias regiones y diríamos que en algunas partes el judaísmo era pues centrado con su fe en Dios, aun cuando no aceptaban a Jesucristo, pero eran gente piadosa. No así los judíos de Esmirna. Eran judíos que, fíjense bien, que pues se involucraban, como vimos en la iglesia de Éfeso, se involucraban en lo que tenía que ver con la idolatría, también con amar el dinero fácil, etcétera. Pero aquí hay una característica de estos judíos. Algunos envidiosos por su fe y también envidiosos por la riqueza, delataban a los buenos cristianos de Filadelfia. Los delataban, y cuando esto hacían, pues la policía, los soldados, iban a apresarlos y no solamente les quitaban su libertad, sino que también les quitaban todo lo que tenían. Así es que esta iglesia llegó a ser pobre, llegó a perderlo todo, pero no por sus malos tratos, sino por su fe en Dios. Cuando se habla entonces de estos judíos que de alguna manera delataban a los buenos cristianos, a ellos se les da el título de malos judíos. Estos eran judíos de nombre, tal vez de sangre o de lugar de origen, pero en la praxis no estaban incluso viviendo lo que la ley les demandaba, mucho menos la vida cristiana. Así es que nuestro Señor felicita a la iglesia porque sus obras eran buenas, porque se había mantenido fiel frente a la tribulación y porque estuvieron dispuestos a perderlo todo por la causa de Cristo. Es decir, que por un lado eran
pobres financieramente, pero en cuanto a Dios eran una iglesia rica. Alguien ha dicho que en Cristo puedes tener muchas riquezas, porque pues Él nos ha llamado, ¿verdad?, a una vida abundante. Pero también en Cristo podemos tener pobrezas. Pero fíjense bien que el que llega a tener pobrezas, no por pereza o no por malos negocios, sino por la causa misma de Jesucristo, entonces esos pobres también son ricos, al igual que los cristianos de la iglesia de Esmirna. Pasamos a lo cuarto, al llamado que Dios le hace a esta iglesia. A otras les hace un llamado al arrepentimiento. Pero en este caso no hay tal mensaje de arrepentimiento, pues esta iglesia estaba actuando correctamente delante de Dios. Aquí el llamado es doble, pero es concerniente a lo siguiente. El llamado que Dios les hace es no permitir que el temor los venciera. El Señor, aparte de que ya estaban sufriendo bajo persecuciones y bajo pobreza, les dice que todavía estarían pasando por una tribulación de 10 días y que serían pues apresados. Algunos dicen que esos 10 días hablan de años, hablan de persecución bajo 10 emperadores que persiguieron a los cristianos, pero muchos concuerdan con que el número 10 tiene que ver con que sería un periodo de persecución, de tribulación no muy largo. Cabe mencionar que nuestro Dios nunca va a permitir sufrimientos más allá de los que podamos soportar. Aquí cabe también mencionar lo siguiente: Dios nunca como cristianos nos prometió una senda cuajada de rosas. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. La iglesia de Esmirna padeció bajo aflicción. Los cristianos de este tiempo, y sobre todo en estas cuestiones de la pandemia y otras situaciones difíciles que se están dando, pues de alguna manera hemos estado sufriendo. Dios entonces, nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia de Esmirna, a pesar del sufrimiento que estaban viviendo, les dice que todavía vendrían tiempos más difíciles, pero añade que esos 10 días que él menciona, pues están hablando de que no serían eternos, de que el sufrimiento no sería tan duradero. Para las personas que ahorita me están escuchando y que están padeciendo bajo presiones diferentes, déjame decirte que Dios jamás va a permitir que sufras más allá de lo que puedas soportar. Pero el sufrimiento muchas veces Dios lo permite con razones positivas. Los cristianos sabemos que cuando la iglesia ha caído en comodidad, también de la misma manera ha caído en una apatía. La iglesia no crece. Pero cuando la iglesia enfrenta persecuciones, es cuando la iglesia crece. Dios quiera que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, la iglesia crezca. Pero para ti que estás sufriendo por alguna razón, Dios te dice que tu sufrimiento no será eterno. La iglesia de Esmirna, cuando el Señor le dice que no permita que el temor les venza, enfrentaría persecución bajo varios emperadores. Quiero citar solamente algunos. Por Trajano en el año del 98 al 117, por Adriano entre el 117 y 138, por Marco Aurelio en el 161 al 180, por Séptimo Severo del 193 al 211, por Decio del 249 al 251 y por Valeriano en los años 254 al 260. Fueron tiempos
tiempos difíciles, donde la iglesia de Esmirna y otros cristianos en otras regiones padecieron mucho. De antemano sabemos que algunos fueron arrojados a los leones en el Coliseo en Roma, otros a los gladiadores. La iglesia fue perseguida tremendamente, pero a Esmirna el Señor le dice: vas a padecer todo esto, pero no permitas que el temor te venza. De igual manera, nosotros somos llamados a no permitir que en estos tiempos que a veces las noticias nos los pintan como demasiado difícil, no permitamos que el temor nos venza. A esta iglesia, otro mensaje que se le da es, y el llamado a ser fieles en medio de la persecución. O sea que por un lado se les dice: no permitan que el temor cunda, pero a la vez les dice: sean fieles. Y aquí, la mayoría de cristianos, ¿cómo hemos usado ese versículo que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? Pues este mensaje se le dio a esta iglesia. Ahora, hay veces que nosotros entendemos lo de ser fiel hasta la muerte, por ejemplo, cuando por cuestiones de la edad la persona tiene que morir, cuando por cuestiones de enfermedad la persona también es llamada a la presencia de Dios. Pero aquí, cuando se le dice sé fiel hasta la muerte, se está refiriendo prácticamente a sé fiel aun cuando en la persecución tengas que dar tu vida por mi causa. A esta iglesia el Señor le da este mensaje: sé fiel aun cuando tengas que dar la vida. Yo bendigo al Señor porque nosotros, la iglesia de este tiempo, a pesar de las diferentes situaciones que provocan malestar y sufrimiento, no hemos estado viviendo lo que la iglesia de Esmirna vivió. Alguien ha dicho que ante el virus de estos días, pues prácticamente la iglesia no estuvo ni está preparada para enfrentarlo. Y hemos visto que muchos cristianos no han respondido como Dios hubiera esperado. Mi pregunta es, si ante este virus no hemos respondido como Dios esperaba, ¿qué sería ante una situación como la iglesia de Esmirna? Pero déjenme decirles que aunque nosotros deseamos tiempos de bonanza, proféticamente hablando, se nos dice que vienen tiempos difíciles. Pues en medio de toda situación, como a la iglesia de Esmirna, se nos llama también a mantenernos fieles en medio de toda situación adversa. Quiero continuar ahora con la promesa que Dios le da a esta iglesia. Una promesa tiene que ver con la corona de vida. Mucha atención. Allí en Esmirna había varios edificios colocados así como en una forma de diadema, como de corona. Y también allí en Esmirna, fíjense bien que por diferentes situaciones las coronas eran utilizadas. En esa cultura, los buenos ciudadanos y los atletas victoriosos recibían coronas. Pero ¿saben una cosa? Esas coronas pues eran perecederas. La corona que nuestro Señor Jesucristo le ofrece a Esmirna es la corona de vida. Había dos tipos de coronas descritas en el Nuevo Testamento. Una en griego, diadem, y se refería a la corona de un gobernador, de un rey. Y la otra en griego también es estéfanos. Y esta corona tenía que ver con la del vencedor que ganó la carrera en los juegos deportivos. Pues saben una cosa, la corona de vida que el Señor nos ofrece está enmarcada en esta palabra griega, estéfanos. Esta corona de vida el Señor nos la ofrece a todos los que nos mantengamos y que venzamos hasta el final.
La corona que se menciona también en Santiago, capítulo 1, es estéfanos, y que se ofrece al vencedor de una carrera. Ahora bien, la corona, como ya dije, que recibían los deportistas, de alguna manera era perecedera. La corona que el Señor nos ofrece a los vencedores es la corona de vida. Tendremos vida juntamente con el Señor por siempre y para siempre. La segunda promesa que el Señor da a la iglesia de Esmirna es no experimentar la segunda muerte. El ambiente en Esmirna era de muerte bajo persecución para los hermanos por los emperadores romanos. Era un ambiente de muerte ante aquellas acusaciones de los falsos judíos cuando eran apresados y les quitaban todo y tenían que pues ir a la cárcel. Y se dice que allí en la cárcel, por ejemplo, una de las torturas era que los acostaban en el piso y les ponían una piedra. Y una vez puesta esa piedra, les decían, niega tu fe. Y si la persona se mantenía fiel sin negar, le ponían otra piedra. Y si se mantenía todavía fiel sin negar, le ponían otra piedra hasta que las personas morían. Lamentablemente, las personas que negaban su fe, pues se perdían para siempre, como las personas que mueren hoy en día. Los cristianos que se mantienen fiel, y que el Señor nos ayude a hacerlo así, prácticamente cuando mueren van directamente con el Señor. No así los que mueren sin Dios y sin esperanza en este tiempo, aunque se escuche difícil, los no cristianos en este tiempo van al infierno. Y se dice que el infierno, bíblicamente hablando, todavía no es el tormento tan crucial. Diríamos que es como la sala de espera al sufrimiento mayor, que será la segunda muerte que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, cuando el apóstol Juan menciona que había un trono blanco y que delante de él fueron presentados todos, muertos grandes y pequeños. Y dice que los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego ardiendo, que es la muerte segunda. Ese es el lugar destinado para las personas que mueren sin Dios y sin esperanza. Pero para la iglesia de Esmirna no fue así. El Señor les dice que ellos no experimentarían la segunda muerte. A manera de conclusión, yo quiero citarles un caso allí en Esmirna. Y es el caso del mismo pastor de esta congregación, llamado Policarpo. Se dice que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y a la vez que fue pastor de la iglesia de Esmirna. Probablemente era el pastor en esos tiempos de la carta. Se dice que Policarpo fue perseguido y que en algún momento algunos cristianos de su congregación como que lo quisieron esconder. Pero él como que no se sintió bien escondiéndose, por lo tanto en su momento pues de alguna manera se supo dónde estaba y se menciona que los soldados fueron por él. Cuando los soldados llegan, como que se llevaron una sorpresa, pues al reo por el que iban no era una persona fuerte que mantuviera resistencia, era un anciano, el pastor de aquella iglesia llamada Policarpo. Se dice que él atendió a los soldados, les dio de comer y pues él se mantuvo, ¿verdad?,
dispuesto para ser llevado, para ser apresado. Se dice que en el camino los soldados le motivaron pues a renunciar a su fe. Le decían pues no cuesta mucho. Fíjense cómo estaba la cuestión de cuando se presentaban ante aquella estatua erigida a aquel rey, al César. Se dice que las personas tenían que prender un incienso y arrodillarse ante aquella estatua y decir que el César era el Señor. Ningún verdadero cristiano en aquel tiempo estuvo dispuesto para hacerlo. A Policarpo se le decía: ¿qué te cuesta? Hazlo un ratito y pues al rato continúas con tu fe. Y era lo que se les decía a muchos. Se menciona que cuando las personas ponían aquel incienso o quemaban el incienso ante aquella estatua y declaraban que César era Dios, se les daba un documento. Y una vez teniendo ese documento, las personas podían adorar al Dios que quisieran. Pero ya dije, los verdaderos cristianos no estuvieron dispuestos a hacerlo, como tampoco Policarpo. ¿Y qué sucede? Se menciona que a Policarpo, cuando se resistió a negar su fe, se dice que ordenaron que dejaran salir a los leones para que pues lo mataran y se lo comieran, pero que ya habían cerrado las jaulas de los leones y que por lo tanto prendieron una hoguera. Y al prender la hoguera, allí amarraron, ¿verdad?, a aquel anciano pastor. Se menciona que ellos acomodaron una gran pila de madera y prepararon un palo en el centro. Mientras ataban a Policarpo en el palo, él oró: te doy gracias porque has pensado que soy digno de este día y de esta hora, que yo pueda recibir una porción de entre el número de los mártires en la copa de Cristo. Después de que oró y dio gracias a Dios, ellos encendieron la madera. Una gran pared de flama se levantó hacia el cielo, pero nunca se dice que tocó a Policarpo. Dios había puesto un cerco de protección entre él y el fuego. Al ver que no ardía, el ejecutor, en una furiosa rabia, apuñaló al anciano con una lanza. Inmediatamente se dice que ríos de sangre chorrearon de su cuerpo y al parecer extendieron el fuego. Cuando esto sucedió, se dice, los testigos dijeron que vieron una paloma ascender dentro del humo hacia el cielo. De hecho, esto no lo dice la Biblia, lo menciona la tradición. En ese mismo momento, un líder de la iglesia en Roma, llamado Ireneo, dijo que escuchó a Dios que le dijo: Policarpo está muerto. Dios llamó a su siervo a casa. Las palabras últimas, se dice que dijo Policarpo antes de ser quemado, fue que el Señor le había hecho mucho bien durante toda su vida y que entonces, ¿cómo lo negaría en ese último momento? Y obviamente no estuvo dispuesto a hacerlo, y Policarpo pues murió como mártir en aquel momento. Este es un ejemplo de el sufrimiento, de la persecución por la que vivió la iglesia de Esmirna. Pero escúchenme esto. ¿Se acuerdan que les dije que Esmirna significa mirra? La mirra también en determinado momento tenía un hermoso aroma. Ese aroma fue elevado al cielo por todos los creyentes de Esmirna que padecieron en aquella persecución. Y es el mismo aroma
que sube a Dios cuando los cristianos nos portamos a la altura, viviendo el cristianismo que Dios nos demanda. Y es el mismo aroma que el cristiano emite cuando por alguna razón muere bajo persecución. Ojalá a todos los que me están escuchando, que de alguna manera nosotros entendamos este mensaje a Esmirna y que sin importar el sufrimiento nos mantengamos fieles a Dios y que seamos, como el apóstol Pablo dijo, que seamos un olor grato ante los ojos de Dios. El mensaje a esta iglesia termina con un consejo: el que tiene oídos, que oiga. Todos los que me han estado escuchando en este momento, ojalá que hayan abierto su oído espiritual para que reciban este mensaje. Terminemos con una oración. Padre, en este momento te doy gracias por tu palabra. Permite que ésta haya llegado al corazón de todos mis hermanos en la fe, donde quiera que me hayan estado escuchando. Permite que ellos se mantengan fieles a pesar de cualquier situación adversa. No sabemos qué nos depare el futuro en estos tiempos, pues estamos en días apocalípticos, pero permite que en medio de todo y a pesar de todo seamos fieles a ti. Si hay alguna persona nueva que escucha por primera, segunda vez un mensaje como este, yo quiero invitarte para que abras tu corazón y le rindas tu vida a Jesucristo. En estos tiempos difíciles es mejor asegurarnos con Cristo Jesús. Si deseas recibirlo, haz conmigo esta oración. Di: Señor Jesucristo, en este momento reconozco que vivo tiempos difíciles. Quiero asegurar mi vida. Reconozco que soy pecador. En tu gran amor, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Con tu sangre lávame. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida y a partir de hoy ayúdame a vivir como tú mandas. Permite que el testimonio de los hermanos de la iglesia de Esmirna se me quede bien grabado para que yo también te sea fiel en medio de todo momento. Si has hecho esta oración, te felicito. Jesucristo ha venido a tu corazón, a tu vida. Desde hoy te motivo para que le seas fiel. Reúnete con personas que practican la misma fe. Estudia tu Biblia. Haz oración. Que el Señor te bendiga y que el Señor los bendiga.
Historias de la Biblia. Dios envía el Espíritu Santo. Estos son los apóstoles. Ellos seguían a Jesús durante su tiempo en la tierra. Antes de que Jesús fuera al cielo, Él les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que Dios les enviara el regalo que Él les había prometido. Así que después de que Jesús fue al cielo, los apóstoles se quedaron en Jerusalén junto con las otras personas, quienes creían en Jesús. Un día todos están reunidos, cuando de repente hubo un estruendo en el cielo como si fuera una tormenta. Luego, algo que parecían como llamas aparecieron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio la habilidad de poder hablar en otros idiomas, y de esa manera empezaron a hablar. En ese momento, había judíos devotos de todas las naciones viviendo en Jerusalén. Cuando escucharon el fuerte ruido, vinieron a ver qué era lo que sucedía. Cuando de repente vieron a los creyentes hablando en sus propios idiomas, estaban asombrados y sorprendidos. Ellos se preguntaron, ¿cómo es esto posible? Estas personas son de Galilea y sin embargo las escuchamos hablar en nuestro propio idioma, sobre las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Qué puede significar esto? Pero otros en la multitud no creían que esto en serio era un milagro, y pensaron que los creyentes solo actuaban de manera extraña. Luego, Pedro dio un paso al frente y gritó a la multitud: Hey all you! Escuchen atentamente todos ustedes. Él les dijo que no estaban actuando extraño, sino que esto era de Dios. Él les recordó que hace mucho tiempo Dios dijo que esto iba a suceder. Luego, Pedro les contó sobre cómo Jesús fue crucificado, y sobre cómo él también había resucitado, así como Dios dijo que él lo haría. Él les dijo que Jesús ahora estaba en el cielo, y que Dios les había dado el Espíritu Santo a ellos, como lo había prometido. Las palabras de Pedro cambiaron la manera en la que ellos se sentían y pensaban, y se preguntaron: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dijo: tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, para que sus pecados sean perdonados. Luego recibirán el regalo del Espíritu Santo. Wow! Pedro continuó predicándole a la multitud durante mucho tiempo, y aquellos que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados. 3,000 personas fueron bautizadas y agregadas a la iglesia aquel día. Luego, todos los creyentes escucharon las enseñanzas de los apóstoles y practicaron lo que ellos enseñaron. Hey! Ellos se juntaban en comunión, compartían comidas y oraban juntos. Ellos estaban asombrados cuando los apóstoles realizaban milagros y maravillas. Todos los creyentes se juntaban en un solo lugar y compartían todo lo que tenían. Here you go. Take this. Ah, thank you. Y ayudaron al que necesitaba. That's for you. Thank you. Adoraban juntos en el templo todos los días y se reunían en casas para tomar la Santa Cena. Y también se juntaban para compartir comidas y alabar al Señor. Y cada día Dios fue agregando a la comunidad a aquellos que habían sido salvos.